Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva parte del volumen 14. El día de hoy con la parte 2 del capítulo 4 y se ve que va a estar bastante interesante por lo que estuve leyendo por encima. Y bueno, quedamos en que la parte anterior, Asud se enfrentaba al Bedo, más bien la alejaba de Ainz. Básicamente ese era lo que estuvo haciendo. La atraía y se iba volando muy lejos. Y pues justo entró en combate, ¿no? Albedo lo alcanzó y como que empezaron a luchar, que Albedo pensaba que era muy débil. Y también fue muy interesante saber de que Asud se estaba enfrentando a Albedo. Pero bueno, esto es lo que sigue. Ya dejamos a un lado ese escenario y volvemos con Ainz. Así que vamos a ver qué pasa. Capítulo 4, parte 2. La silueta de Albedo se encogió gradualmente mientras perseguía al Powered Suite rojo. Y ahora Ainz era el único que quedaba en el campamento. Si todo salía según lo planeado, el evento principal debería comenzar pronto. Ainz lanzó el hechizo Cuerpo Refulgente de Beryl. Bueno, Body of Effulgent Beryl. Okay. Aquellos que desearían destruir a Ainz, incluso si supieran poco de las debilidades de los monstruos de tipo esquelético, sabrían usar armas contundentes. Si Ainz fuera a perder una gran cantidad de puntos de salud debido a sus debilidades antes de lograr su objetivo, eso sería un poco problemático. Y luego la teletransportó teletransportación retrasada, Delay Teleportation, que Ainz había lanzado antes, entró en vigor o tomó efecto. En otras palabras, las cosas realmente estaban avanzando como él había predicho. Parecía que Albedo, o sea que alguien se está teletransportando a su ubicación. Parecía que Albedo no era su objetivo después de todo. Ainz se sintió aliviado. Si ella fuera su objetivo, las cosas se habrían vuelto bastante difíciles. Pero, ¿ese era realmente el caso? ¿Podría ser esta una trampa de doble capa? El enemigo se teletransportaba detrás de Ainz. Un solo enemigo. Alguien que prefería el combate cuerpo a cuerpo. Mientras su oponente se retrasaba debido al hechizo de Delay Teleportation. Más bien la traducción sería retrasar teletransportación. En español me refiero. Ainz lanzó un hechizo, mina explosiva, Spoil Mine, en el destino de teletransportación. Luego se quedó quieto esperando a que llegara su oponente. Al principio había planeado usar Life Essence, esencia de vida, para confirmar si había perdido salud, pero finalmente decidió no hacerlo. Escuchó el sonido de la explosión en el momento en que llegó su oponente. Ainz inmediatamente comenzó a moverse hacia adelante, lejos de su enemigo, y se dio la vuelta. Plata. No, espera, el brillo es diferente. ¿Eso es platino? ¿O platinum? Ok, platino, o es un metal que no conozco. La explosión levantó bastante polvo y en su centro se levantó una armadura de cuerpo completo de color platino. Cuatro armas revoloteaban No, ya sé qué va a ocurrir. Gente, ya sé qué va a ocurrir. Ya sé que se viene. Ya sé que se viene. Se viene esto. Se viene eso. Ay, a ver. Acá. Ahí está. Listo. Uf. Uf. Qué calor. Cuatro armas revoloteaban a su alrededor siguiendo cada uno de sus movimientos. Una lanza, una katana, un martillo y una gran espada. Todos ellos eran de gran tamaño para los humanos. Su apariencia gritaba forma sobre función. Ok. El tesoro de Nazarick tenía muchas más armas similares a estas.
Las armas tenían un brillo similar al de la armadura, entonces era muy probable que no fuera eh, de plata, sino de platino. Sin embargo, dado que ese era el caso, generó más preguntas de las que respondió. Ignorando el valor monetario del metal precioso, el platino no tenía propiedades mágicas especiales en absoluto. No podía comprender qué ventajas se le podían otorgar al crear armas y armaduras con él. La explicación más probable era que solo estaba recubierto de platino, para ocultar el verdadero metal del que estaban hechos los equipos. Un ejemplo que se le ocurrió fue que el golem que acababa de aprender estaba en la habitación de Kyohukou. También hubo otros ejemplos de la misma técnica utilizada en Nazarick. Eh, no comprendo muy bien este pedacito. Vale, continuamos. La siguiente explicación más probable era que era un metal que era idéntico al platino en apariencia, pero Einstein no estaba bien versado en los tipos de metal de este mundo. La atención indivisa de Einstein estaba en cada movimiento de su oponente. La atención individida, más bien. Después de todo, incluso la inteligencia trivial podría inclinar el equilibrio de una pelea. Vale. Los conocimientos triviales, más bien. Se refiere con la inteligencia trivial. Lo inquietante para él era el hecho de que su oponente, desde su debut, no había mostrado ninguna respuesta emocional en absoluto. Desde su aparición se habían quedado quietos en un lugar con una pose desalentadora. ¿Era porque no había sufrido ningún daño? ¿No había sangrado en absoluto por haber recurrido... que ellos habían recurrido a tal espectáculo? ¿O que él había recurrido a tal espectáculo? Era imposible para él no haber recibido ningún daño en absoluto. A Ainz le costaba creer que se había llevado la peor parte de, de mina explosiva, pero todo lo que hizo fue mancillar esa llamativa armadura con polvo. Ok, a Ainz le costaba creer que él no se había llevado la peor parte de la mina explosiva, pero todo lo que parecía que había hecho fue simplemente mancillar esa llamadura armativa con polvo. Incluso con las clases de trabajo de nigromancia de Ainz, todavía era imposible para él obtener inmunidad completa al daño de un hechizo de alto nivel. Era imposible sin trucos clandestinos, especialmente porque el tipo de daño de mina explosiva no era elemental, no podría haberse anulado tan simplemente. En ese caso, su actitud despreocupada se debía a que lo resistió, a que resistió el daño, o era porque su resolución era de matar o morir, o tal vez realmente tenía la capacidad de anular el daño. ¿Creías que me quedaría aquí sin tomar precauciones? Hay más a tu alrededor. Trató de evaluar la reacción de su oponente a través de la conversación, o al menos eso era lo que pretendía de todos modos. Sin embargo, su oponente no le dio muchas oportunidades de hablar, ya que el tipo blindado tomó una postura ofensiva. El martillo en su arsenal flotó hasta donde podía agarrarlo fácilmente. Eso reveló un poco de información a Ice, lo que le hizo reír suavemente en el fondo de su corazón. Esto significaba que su objetivo no era Albedo, sino el propio Ainz. Como no se habían molestado en conversar con Ainz en absoluto, no estaban tratando de ganar tiempo. Probablemente estaban planeando terminar esta pelea antes de que llegara cualquier respaldo, cualquier refuerzo. Si hubiera aparecido del cielo y hubiera comenzado a hablar con él, eso habría significado que su objetivo era Albedo o que ambos eran sus objetivos. Todo hasta este punto había ocurrido dentro de los márgenes del plan de Ainz. Sin embargo, ni siquiera Ainz podía predecir el próximo movimiento de su oponente. Dado que sus armas se movían con él, había pensado que era de un tipo luchador y querría cerrar la distancia entre ellos. En cambio, su oponente movió su mano en un gesto somático, haciendo que el martillo gigante se disparara repentinamente hacia adelante. ¡Qué rápido!
o tan rápido o muy rápido. Era como si un guerrero de alto nivel se lo hubiera lanzado. Ainz no pudo esquivarlo en absoluto. Si esta arma no estaba encantada, sería anulada por su inmunidad a los proyectiles no encantados. Pero no importaba en qué dirección. eh, no importaba en qué dirección. Sliced it. No importa en qué dirección. No sé, Sliced se la mandó a Ainz. O bueno, cortó a Ainz. Tenía que estar encantada. Si ese fuera el caso, Ainz se quedó quieto, imitando la postura que su oponente había adoptado al recibir el golpe. Por supuesto, el hechizo se activó en el momento en que el martillo conectó con el cuerpo de Ainz. Ok, si está encantada y sí le causó daño. El daño contundente fue anulado por completo por el hechizo eh, Body of Effulgent Beryl, cuerpo de Beryl refulgente. Su mirada había permanecido en su oponente todo este tiempo, observando cada uno de sus movimientos. En ese momento su oponente dejó de moverse, probablemente por sorpresa de que no había recibido ningún daño. El martillo volvió a su posición original tan rápido como había sido lanzado, flotando alrededor del enemigo. Eh, Muajajaja. Ainz, lo siento. Ainz se rió a carcajadas con los brazos extendidos hacia afuera para demostrar que estaba ileso. ¿Entiendes ahora? Como estoy seguro de que lo sabes, los esqueletos son débiles a los ataques contundentes. Eso también es cierto para mí. Entonces, ¿realmente creías que no tomaría precauciones contra eso? ¿Que sería tan estúpido? Así es. Ainz palmeó su propio cuerpo. Soy inmune al daño contundente. Mientras se burlaba, su oponente no aprovechó la oportunidad para atacar. ¿Qué significa eso? Ainz lo contempló. Si cometía un error aquí, era posible que no podía salvar la situación. El enemigo que... el enemigo aterrizó, o el enemigo que había aterrizado, levantó una mano y habló. Su voz era la de un hombre. Wall of the world. Muro del mundo. Esto es una nota del traductor. El hechizo es, bueno, unos kanjis aquí. La traducción literal sería barrera absoluta mundial. Y lo habría localizado como barrera aislante del mundo. Pero me han informado que todos los hechizos de magia salvaje son referencias a alguna novela oscura. Es un hechizo de magia salvaje. Ok, muro del mundo. Con su enemigo como origen, como el origen, una onda de choque deformada por el espacio pasó por Ainz. Si continuara expandiéndose en su forma inicial, este lugar estaría incluido en una cúpula. Su tamaño era inmenso, de al menos 1 kilómetro de ancho. Albedo y los otros guardianes deberían estar fuera de su alcance. Este es el hechizo que también usó Curelim en la historia paralela que evita la teletransportación. La mente de Ainz se agitó mientras deliberaba. Este era uno de los trucos más antiguos del libro, para cortar la conexión de un enemigo con el mundo exterior. Entonces, ¿qué tan difícil sería entrar? ¿Sería capaz de evitar que alguien corriera? ¿Seguiría funcionando la teletransportación? Su efecto y área de efecto también tenían que ser considerados. Como era una cúpula, ¿podría alguien entrar por el suelo? Y lo más importante de todo, ¿podría destruirlo por algún medio? Le faltaba mucha inteligencia o mucha información y por lo tanto no podía estar seguro de nada, pero al menos podía hacer algunas inferencias rudimentarias. En primer lugar, su oponente sabía que Ainz era un lanzador de magia con seguridad, por lo que al menos debería ser capaz de bloquear hechizos de teletransportación. A menos que tuviera una razón para no usar el objeto de clase mundial que podría dominar las mentes, esta persona no era la que le había lavado el cerebro a Shartir. ¿Qué pasaría si hubiera una razón específica por la que no la usó? Las preguntas continuaron acumulándose, pero una cosa de la que estaba seguro era que no debía subestimar a este enemigo. Eso era porque Ainz dominaba una amplia gama de hechizos y habilidades especiales. Por la experiencia que había acumulado a través de la experimentación, conocía todas sus capacidades.
Esto colocó a Ainz en la cima de Nazarick en términos de tácticas de batalla. Sin embargo, la habilidad que este enemigo acababa de usar, Ainz no la podía recordar, o no podía conocerla, sí, no la podía recordar, no tenía ni idea de cuál era. Una habilidad que cubriría tanto terreno tenía que ser un hechizo de super nivel o de un objeto de clase mundial. Es primera vez que ve magia salvaje. Eso significaba que su oponente tenía fácil acceso y uso inmediato de habilidades que podrían competir con las alturas de esas habilidades. Indudablemente era un enemigo fuerte. Alguien que pudiera eliminar a Ainz y a los otros guardianes de piso de nivel 100 de la imagen. Sin embargo, frente a este enemigo, Ainz no se emocionó en absoluto. Por supuesto, la cara de Ainz no podía emocionarse de todos modos, pero su incertidumbre aún se podía observar a través de su actitud y tono. Ainz O'Gone nunca haría algo tan desagradable. Al mismo tiempo, no podía permitir que el enemigo percibiera la alegría y el alivio de Ainz. Le vino una idea a la mente de es sabio para mí haber sido el que lo enfrentara. Ainz entrecerró los ojos y continuó observándolo. Aunque esta era una habilidad desconocida, aún podía captar ciertos aspectos de ella. Primero, esta era una habilidad que gastaba puntos de salud y bastantes. Dado eso, esta barrera no podría ser solo cosmética. Si no pudiera descubrir sus efectos exactos, estaría en serios problemas. Claro, es magia salvaje, necesita vida para ser utilizada. Y como el PDL no está sacrificando a ningún enemigo, está usando sus propios puntos de salud, ok. Vale, Ainz había visto la pérdida inmediata de puntos de salud de su oponente cuando había activado esa habilidad a través de su hechizo Life Essence o esencia de vida. Esencia de maná o mana essence no había recogido información en contraste, lo que significaba que su enemigo era de un guerrero puro sin mana en absoluto. Su enemigo era un guerrero puro sin mana en absoluto. Si el misterioso recinto fuera una prisión ineludible, no sería extraño que su oponente, que efectivamente había encarcelado a Ainz en esta cúpula, se relajara un poco. Ainz comenzó a hacer una pregunta con calma con eso en mente. Usó un tono inusualmente gentil dado que acababa de ser golpeado con un martillo. Perdonaré tu emboscada anterior. Creo que ya sabes mi nombre, pero si me permites volver a presentarme, soy el rey hechicero Ainz O'Gone. Ahora bien, es tu turno. ¿Podrías decirme tu nombre? Después de unos segundos de silencio recibió una respuesta. Riku Agneia. Ainz inmediatamente comenzó a analizar la información que acababa de obtener. Obviamente sabemos que es el PDL, ¿no? Nosotros que lo estamos leyendo. Pero ¿será que ese era el nombre que él usaba cuando se fue en la gesta con los tres héroes? Interesante, ¿eh? En fin. La probabilidad de que esta barrera no solo impedía su escape, sino que también impedía que los refuerzos se abrieran paso, simplemente aumentó drásticamente. El hecho de que se arriesgaría a exponer información significaba que estaba tratando de decirle no puedes escapar y también tus refuerzos no lograrán entrar. En los documentos compilados por Sebas y Demiurge no se mencionaba el nombre Riku. Alguien tan fuerte no se habría deslizado a través de su red de recopilación de información. Incluso si fuera ermitaño, todavía había cosas que no podían explicarse. En cualquier caso, alguien tan fuerte seguramente habría terminado en los libros de historia del reino. Para que no hubiera registros de él en absoluto era absurdo. O puede que sea un nombre inventado. La explicación más probable era que le había dado un alias. Pero, ¿por qué le daría un alias? Si él fuera del reino, debería haber declarado con orgullo su nombre y su intención de destruir la raíz de todo mal que había comenzado esta guerra. ¿Era porque era alguien que deseaba permanecer en el anonimato por su propia voluntad?
Otra posibilidad era que estaba tratando de atraer la agresión de Ainz hacia el verdadero Riku Agneya. O tal vez el conocimiento de su verdadero nombre le daría poder a Ainz sobre él o algo así. Aunque era esencialmente un desierto puro cuando esas tierras quedaron bajo su dominio, todavía habían reunido bastante información de los residentes semihumanos de esa tierra. De la información que obtuvieron, uno se refería a la conexión que algunos tenían entre su verdadero nombre y su alma, y cómo alguien podría volverse más susceptible a las maldiciones si se conocía su verdadero nombre. Sin embargo, después de mucha investigación por parte de Nazarick, no pudieron encontrar pruebas concluyentes de tal fenómeno. Habían relegado esta información como una simple leyenda popular. Okay, parece que entre los semihumanos hay esta creencia que acaban de describir aquí. Curioso. Me tomo un pequeño sorbo de agua. Entonces, ¿era posible que Riku fuera de una tribu que tenía creencias similares? Tenía poca o ninguna información. Esta no era la situación más ideal para hacer deducciones aquí y allá. Hasta donde podía recordar, solo había dos seres poderosos con conexiones al platino, uno de los cuales no era un humanoide. El otro era... he escuchado a través de las canciones de los bardos la historia heroica de los tres héroes. Muchos de sus nombres se han perdido, aunque recuerdo que uno de ellos llevaba una armadura forjada en platino. Si no recuerdo mal, su nombre era Riku Agneya. ¿No se alegrarán esos bardos al descubrir que sus historias eran ciertas? ¿Lo harían? No sabía que era lo suficientemente conocido para que los bardos cantaran mi nombre. Su enemigo no se encogió de hombros, ni hizo ningún movimiento mientras respondía con calma. Oh my god. Su enemigo, espera, ¿era realmente uno de los tres héroes o era un impostor? Podían haber detalles que faltaran. Eh, eh, Gudkriev, como que... Qué dolor de cabeza, pensó Ainz. Lo que era verdad y lo que era falso era difícil para él decirlo, pero dado que su oponente tenía la suficiente confianza en sí mismo como para enfrentarse a Ainz Gon, que podía derrotar fácilmente a un ejército de 200.000 con un solo hechizo, debía explorar todo el alcance de sus capacidades en esta batalla. Riku, ¿te importaría que me dirigiera a ti por ese nombre? Negado. Una respuesta inmediata, llena de repugnante paladar en el tono. Eso fue grosero de mi parte. Tal vez eso sea demasiado familiar de una dirección. ¿Me referiré a ti como Agneya entonces? ¿Aún te importaría? Eso está bien. Oh, pues bien, tengo una propuesta para ti. Conviértete en mi subordinado. ¿Qué tal? El aire alrededor de Riku se congeló un poco. No tomó una postura ni se movió en absoluto. Riku se quedó allí completamente imperturbable. Ainz no podía entenderlo. Si Riku lo veía como un inferior, tendría sentido por qué no tomó una postura en absoluto. Después de todo, Cocytus era igual actuó igual durante su batalla con los hombres lagarto. Entonces, ¿Riku lo estaba menospreciando o no? Se sentía diferente en comparación con Cocytus en ese entonces. Entonces, tal vez esa ya era la postura que pretendía tomar para esta batalla. Podría haber planeado pararse en un lugar y hacer que sus armas flotantes hicieran todo el trabajo por él, razón por la cual había adoptado esa postura de batalla. Parece que he sido rechazado. Qué... qué arrepentimiento. Qué mal. ¿Podría implorarte una vez más? Actualmente estoy tratando de reclutar personas poderosas bajo mis servicios. Incluso ese momón de oscuridad ha estado felizmente bajo mi mando. Si estás dispuesto a convertirte en mi subordinado, incluso terminaría mi conquista del reino aquí mismo. Solo tú vales más que este país. Negado. Si las palabras pudieran matar, no había ni una pizca de vacilación en su voz. Ainz
Sin mostrar ninguna emoción, comenzó a reflexionar sobre los significados ocultos detrás de sus pequeños movimientos de ida y venida en este momento. Incluso si tenía la confianza de que podría derrotar a Ainz y salvar el reino, realmente no tenía eh, dudas o vacilaciones. Incluso si Ainz fuera asesinado, ¿estaba realmente seguro de su creencia de que el ejército del reino hechicero simplemente se rendiría? Quizás no le importa el reino después de todo. ¿Es él de otra nación? Capa de luz. La armadura de Rico comenzó a brillar. Por un breve momento, Ainz pensó que era el sol reflejándose en su armadura hasta que notó que la salud de Riku acababa de disminuir. Esa fue sin duda la activación de algún tipo de habilidad. Ahora tenía pruebas concretas. Las habilidades de Riku eran impulsadas por su propia cantidad de salud. Sin embargo, debido a que los puntos de salud perdidos solo podían recuperarse mediante hechizos de restauración o pociones, las habilidades que eran impulsadas por puntos de salud generalmente eran más débiles en comparación. Con todo, cuanto mayor fuera el costo de puntos de salud de la habilidad, más fuerte sería. La misma lógica debería aplicarse incluso en este mundo. Riku había activado su habilidad especial. Eso significaba que su conversación había terminado. Ainz inmediatamente lanzó su hechizo. Gran teletransportación. Ainz se teletransportó hasta el borde de la cúpula translúcida. Después de que su vista se hubo ajustado, encontró que la barrera translúcida bloqueaba su camino. La teletransportación falló. Echó un vistazo alrededor. Parecía que Riku no tenía la capacidad de seguirlo a través de su teletransporte. No se encontraba en ninguna parte. Ok. Se puede teletransportar, pero hasta el límite de la cúpula. Frente a Ainz, no muy lejos, estaba su destino previsto, la gran tumba subterránea de Nazarick. Al menos pudo confirmar una cosa de esta barrera. Cortó por completo la teletransportación. Dicho eso, dado que ahora estaba frente a la barrera, eso significaba que la teletransportación a destinos dentro de ella todavía era posible. Solo se deshabilitaba la teletransportación desde dentro hacia afuera del domo. Parecía que si uno intentara teletransportarse afuera, en su lugar sería teletransportado al borde de la cúpula más cercana a su destino previsto. Esta era una información crucial. Originalmente había tenido la intención de no utilizar la teletransportación durante esta batalla, pero aún valía la pena haber obtenido esta información a costa de una de sus cartas de triunfo. Ainz luego extendió su mano para tocar la barrera. Si tuviera capacidades defensivas, probablemente recibiría el daño de inmediato, pero eso era poco probable. Él pensaba eso porque la teletransportación interrumpida tampoco le hizo daño. Los huesos en su dedo hicieron contacto con la barrera. Contrariamente a su apariencia suave, era extremadamente dura. Cuando trató de ejercer fuerza sobre ella, sin importar su rotura, no se inmutaba en absoluto. Era como un muro que separaba mundos. Que separaba mundos aparte. Ainz sacó una moneda de oro común y la arrojó. La moneda golpeó la barrera y rebotó. Luego lanzó un hechizo, rayo, en un ángulo precalculado. No puede pasar. Justo cuando estaba satisfecho con los resultados de sus experimentos, el hechizo retraso de teletransportación, Delay Teleportation, se activó una vez más. Sin duda era Riku. Ainz lanzó cuerpo de Beryl refulgente, Body of Effulgent Beryl, y se quedó allí, de espaldas a Riku. Después de que Riku apareció, usó algún objeto desconocido para golpear el cuerpo de Ainz a altas velocidades. Debido a que era un daño contundente, fue anulado por completo por Body of Effulgent Beryl. Pero por alguna razón, su cuerpo fue enviado volando y presionado contra la barrera. Ok, lo golpeó y lo mandó a volar. No le hizo daño, pero lo mandó expulsado. Se chocó contra la barrera. Eso era muy inusual. Normalmente cuando el daño de un ataque se anulaba, sus efectos secundarios no se aplicaban.
Sin embargo, el ataque de Riku no siguió esta regla. Entonces, ¿qué significaba eso? No tenía idea hasta el momento. Ainz lenta y regiamente se dio la vuelta. El martillo volvió al lado de Riku. Las cuatro armas que rodeaban a Riku eran diferentes a las anteriores. Todas eran de un blanco brillante. Combinados con la armadura se veían innegablemente rudos. Wow. Esta es la masa. Esta de acá. Vale. Por otro lado, la salud de Riku había disminuido aún más. ¿Había perdido más salud que cuando activó esa habilidad en su armadura hace un instante? ¿Era porque tenía que aplicar esa habilidad a cada arma por separado? ¿O porque la teletransportación también le había costado un poco de salud? Ainz deseaba más información. Soy inmune al daño contundente. Creo que ya lo he dicho. Entonces, ¿cómo hiciste eso? Incluso si puedes teletransportarte, no puedes usarlo para escapar de esta barrera. Tu destino es morir aquí. Responde la pregunta, tonto, pensó Ainz, pero no lo dijo en voz alta. Después de todo, si quería que su oponente hablara, también debía evitar molestarlo. Mucho. Veo... Ya veo. Estoy impresionado de que pudieras crear una barrera tan ineludible. Asumo entonces que ya has tomado tu decisión. Ninguna respuesta. Una de las cuatro armas, la gran espada, dejó de moverse. Él está viniendo. Riku no parecía querer conversar con él. Ainz hizo el primer movimiento con eso en mente. Magia gemela, espada de obsidiana. Twin Magic, Obsidian Sword. Ainz convocó dos espadas de obsidiana y corrió hacia Riku. Si su oponente usara armamento flotante, haría lo mismo. Una de las espadas fue desviada por la gran espada de Riku y el ataque del otro fue esquivado de una manera antinatural. Ok, Ainz convocó las dos espadas de obsidiana y las lanzó, ¿cierto? Las lanzó hacia Riku, ajá. Una fue desviada por la espada de Riku y el otro fue esquivado de una manera antinatural. ¿Qué? Ainz no pudo evitar vocalizar sus pensamientos. Lo que era impactante no era el hecho de que Riku pudiera esquivar el ataque, sino cómo lo había esquivado. Ni siquiera Kokyuto sería capaz de lograr lo que Riku acababa de hacer. Riku había realizado un salto mortal lateralmente a la altura de la cabeza para esquivar el ataque. Aunque había otras rarezas aparte de lo que acababa de hacer, Ainz no debería centrarse en esos detalles en este momento. Las preguntas se plantearon en el hecho de que esos movimientos eran inhumanos. Normalmente, cuando un humanoide saltaba, doblaban las rodillas y aplicaban fuerza sobre ellas. Debía haber movimientos reflexivos antes del salto real. Sin embargo, Riku omitió todo eso. No aplicó ninguna fuerza, pero aún así realizó un salto mortal lateral en la misma postura que tuvo todo este tiempo. Eso como esto. Eso como esto. Algo así. Bueno, es una armadura control remoto. Bueno, Ainz no lo sabe, obviamente. Si bien no era imposible, especialmente con hechizos como Fly, como volar, ni siquiera Ainz podía lograrlo. El cuerpo de uno siempre se movía reflexivamente de cierta manera cuando realizaba tales acciones. Quizás aquellos que eran expertos en usar Fly podrían hacer esos movimientos, pero Ainz todavía se sentía extraño por esos movimientos. La explicación estaba solo en la punta de su lengua, pero su cerebro no podía expresarlo adecuadamente. Mientras Ainz estaba cada vez más molesto, Riku contraatacó con su gran espada. Las dos espadas de Ainz fueron desviadas por las otras armas que flotaban alrededor de Riku. La gran espada, como si tuviera una mente propia, voló hacia Ainz, lo que lo llevó a pensar en su arma del gremio. Ainz lanzó magia defensiva de respuesta. Muro esquelético o muro de esqueletos. La gran espada chocó con la pared recién creada. El muro de esqueletos fue destruido de un solo golpe. Impresionante. En lugar de donde estaba el muro muro esquelético, el Wall of Skeleton, el filo afilado de la gran espada apuntaba hacia Ainz mientras flotaba. Había pensado que volvería al lado de Riku después de eso, pero en cambio voló hacia Ainz como si alguien lo empuñara. Por el contrario, Riku estaba quieto en su posición original, en su pose original. Por su observación de esa pose,
Lo que había estado en la punta de la lengua de Ainz finalmente salió. De hecho, él era como una marioneta. Riku se movía como una marioneta cuyas cuerdas aún estaban intactas. eh, Da risa porque la expresión de cayó como una marioneta cuyas cuerdas habían sido rotas. Ahorita la utilizó para... La utilizó al revés. Gracioso. Era como si manos gigantes estuvieran detrás de él. Una controlaba el cuerpo y la otra controlaba las armas. ¿Esto no es algo como psicoquinesis controlando las armas, pero también la armadura? A menos que el interior esté vacío, o también hay una persona viva dentro de él. Ante el corte de la gran espada de arriba a abajo, Ainz sacó un bastón de explosión para interceptarlo. La cantidad de presión ejercida sobre él lo hizo sentir como si se estuviera hundiendo en el suelo. Si tuviera habilidades de destrucción de armas, valdría la pena dedicar su tiempo a esta gran espada específicamente, pero Ainz no se había molestado en aprender tales habilidades. Incluso los hechizos de ácido antimateriales tomarían bastante tiempo para corroer esta espada, por lo que sería mejor atacar a Riku. Grasp, Grasp Hurt, agarrar corazón. Ese era el hechizo de nigromancia favorito de Ainz, pero no tuvo ningún efecto en Riku. ¿Tenía inmunidad contra la nigromancia? ¿O era resistencia contra los efectos negativos de estado? Mientras Ainz todavía estaba considerando esas cosas, la gran espada fue lanzada hacia él a velocidades aún mayores. ¡Ugh! No podía tanquearlo, ni esquivarlo a tiempo, por lo que su cuerpo recibió la peor parte de ese ataque. Después de recibir el golpe, Ainz retrocedió un poco solo para chocar contra la barrera detrás de él. Esta posición era desventajosa para él. Gran teletransportación. Ainz se teletransportó hacia arriba, debido a que fueron convocados a través de magia de invocación no convencional. Las dos espadas pronto regresaron a los lados de Ainz. Como estaba justo por encima de su oponente, habría sido fácil de detectar. Ainz no se teletransportó a una gran distancia, ni tenía la intención de ganar tiempo hasta que Albedo llegara. Esta batalla era lo que había anhelado. Solo como medida de precaución volvió a lanzar Body of Effulgent Beryl, mientras observaba a Riku, que parecía ser un punto desde su perspectiva. Comenzó a ascender en cuanto vio a Ainz. No intentó atacar a Ainz con sus armas, probablemente debido a una restricción de alcance. Ainz respondió descendiendo. En el momento en que pasaron uno junto al otro, arrojó las espadas gemelas de obsidiana. Las construcciones de espada de obsidiana solo podían usarse como una herramienta ofensiva y no podían usarse para defenderse. Eso era porque las espadas de obsidiana sufrían una pérdida masiva de durabilidad si se usaban para recibir el ataque de un oponente. Si se usaran a la defensiva, la durabilidad de las espadas disminuirían rápidamente hasta que se rompieran. Hasta romperse. Riku usó las armas a su alrededor para desviar las dos espadas que se elevaban por los cielos. ¿Puso todo en defenderse? Riku no eligió contraatacar. Después de rozar a Riku, Ainz aterrizó en el suelo solo para encontrar la lanza cayendo hacia él a una velocidad ridícula. Ainz saltó hacia adelante apenas esquivando el ataque. Como ya había activado volar, no tuvo problemas para volver a ponerse de pie. Ainz se levantó para distanciarse de ese lugar mientras Riku bajaba casualmente al suelo. Sus tres armas flotaron a su alrededor y la lanza que había sido implantada en el suelo pronto se unió nuevamente a sus filas. Ainz también tenía sus dos espadas de obsidiana flotando a su lado. Sus movimientos hicieron menos creíble para Ainz que un ser vivo estuviera en la armadura. Sus rodillas no se doblaron en absoluto cuando aterrizó. Fue en ese momento cuando Riku, que había estado de pie con la misma pose todo ese tiempo, de repente tomó la gran espada en sus propias manos. La distancia entre ellos se cerró en un instante. Esta era la velocidad más rápida a la que se había movido hasta ahora. Era como una estrella fugaz. Ainz envió las dos espadas de obsidiana para interceptar el ataque de Riku,
pero fueron desviadas por la katana de Riku, que posteriormente cayó al suelo. Llamada Trueno Mayor. Múltiples rayos de luz convergieron en Riku, sin embargo no disminuyó la velocidad en absoluto. No era como si no hubiera sufrido daños. Ainz pudo ver caer su piscina de puntos de salud, o bueno, sus puntos de salud totales. Era más probable que hubiera suprimido todas las formas de dolor. La gran espada se elevó por encima de la cabeza de Ainz mientras cortaba hacia abajo. ¡Oh! En el momento en que Ainz sufrió daños, vio por el rabillo del ojo la katana de Riku balanceándose hacia un lado. Ainz comenzó a agitar su bastón explosivo. Riku, Blasting Staff, ¿no? Bastón explosivo. Riku derrumbó ese ataque con su propio cuerpo. Recibió ese ataque con su propio cuerpo. Los golpes físicos de un lanzador mágico no eran tan impresionantes, por lo que él eligió el tanquear ese golpe o recibir ese golpe. También debía estar planeando atacar a Ainz. Su deducción era correcta. Si Ainz estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo. Sin embargo, ese fue un terrible error en estas circunstancias. Ainz sonrió profundamente cuando la onda expansiva comenzó a propagarse hacia afuera. Riku fue golpeado y fue mandado a volar muy lejos. El Blasting Staff, el bastón explosivo, tenía un hechizo de retroceso mejorado similar al de Puño de Ira de la sensei femenina Yamaiko. Ok, del arma Puño de Hierro del Sensei de la Ira de Yamaiko. El costo de ese encantamiento fue la falta total de capacidades ofensivas del personal, pero otorgaba la distancia entre ok, no hacía daño. No hacía daño, pero otorgaba una gran distancia entre el lanzador de magia y su enemigo. Una de las cosas más importantes para un lanzador. ¿Era porque lo habían rechazado? El golpe de la katana solo rozó a Ainz un poco, apenas tocando su esternón. Riku permaneció inquebrantable en su pose incluso después de que lo habían derribado. Ainz lanzó otro hechizo. Invocar muertos vivientes de 10º nivel. Lo que reemplazó las espadas gemelas de obsidiana fue el guerrero cuerpo a cuerpo Doom Lord de nivel 70. Una corona oxidada descansaba sobre su cabeza y una capa manchada de sangre colgaba de su espalda. Adornando su armadura de placa completa habían múltiples cuchillas curvas tipo guadaña. Este señor de aquí, gente. Cantidades diminutas de energía negativa disminuían de los... salían de los huecos de su armadura en forma de una niebla negra. Su salud disminuía constantemente, una pena impuesta al señor de la fatalidad, o al Doom Lord, por su agilidad que era impensablemente alta para un nivel 70. El uso óptimo de dicha invocación requería dominio sobre la colocación de la unidad. Sin embargo, Ainz solo quería que él fuera su escudo, por lo que nada de eso le importaba. Las invocaciones se usaban como escudos o espadas. Los lanzadores de magia que podían usarlos eran todos bastante fuertes en general. Dicho esto, una poderosa construcción de guerrero puro podría ignorar fácilmente estas convocaciones. Por ejemplo, ¿qué haría Cocytus? Probablemente enviaría la invocación hacia el invocador para que ambos estuvieran a su alcance. ¿Qué haría Albedo? Probablemente usaría sus capacidades defensivas para su ventaja para atacar directamente al taumaturgo, al invocador, ignorando por completo la invocación. También podría redirigir la amenaza para que se mataran entre ellos. Entonces, ¿qué haría Riku? La táctica de Riku hasta ese momento había sido confiar en sus armas de autoataque. Aunque había manejado su gran espada, no había usado ninguna habilidad especial o artes marciales para acompañarla. Por esa razón, Ainz no tenía una comprensión firme de sus habilidades como guerrero en absoluto. Por eso,
Riku cerró la distancia entre ellos y se dirigió a Ainz sin dudarlo. Una acción firme. Probablemente era del tipo que se había especializado en el combate super cuerpo a cuerpo, en lugar de confiar exclusivamente en sus armas flotantes. Por esa razón, si podía destruir rápidamente su invocación, Ainz habría perdido una opción para ampliar la distancia entre ellos. Frente a Riku, que se acercaba rápidamente, el Doom Lord, el Señor de la Muerte, Doom Lord. Bueno, el Doom Lord apretó su arma. Una larga hoja curva sobre un poste, una guadaña de guerra. Okay. La guadaña estaba envuelta en energía negativa, envuelta en la misma niebla negra que antes. Ainz usó el vínculo mágico que tenía con el Doom Lord para darle sus órdenes. Es muy probable que nuestro oponente no sea una criatura viviente, pero trata de confirmarlo de todos modos. Su orden fue vaga. No hacía falta decir que una invocación poseía una parte del conocimiento de su convocante, por lo que debería haber entendido sus intenciones incluso sin su orden. Pero era mejor desviarse del lado, pero era mejor irse al lado más seguro de las cosas. El Doom Lord activó su habilidad especial, Noche Ruinosa, Ruinous Night. Y aquí, chicos, tristemente, es el fin de esta segunda parte. Uf, está re épico. Qué emoción. Esta parte me encantó, ¿eh? Euso, sí, sí, bastante larga esta traducción. Y estuvo muy épica. Uf, oh, qué mal que quedó ahí. Hubiera sido genial haberla tenido toda, pero bueno, es que está bastante largo también esta batalla. Este es el Doom Lord. Está muy, muy interesante, ¿eh? Eh, Otra cosa no, pero la armadura control remoto es bastante fuerte. Y otra cosa, por ahí se comentaban de que este en realidad era actor de Pandora luchando contra la armadura. O sea, no, o sea, obviamente no. Obviamente no. Por todo lo que acabamos de leer, obviamente no. Porque todo el rato, o sea, se menciona a Isa en primera persona. De hecho, hay una parte que creo que lo confirma completamente, que es Ainz, en la que dice que Ainz era el que estaba en el top en lo que respectaba a habilidades de batalla dentro de Nazarick, que era el mejor en eso. Además de que constantemente está pensando para sí, qué bueno que fui yo, qué bueno que su objetivo no era Albedo, que el objetivo era yo. O sea, no dudo mucho que este sea actor de Pandora. Es más, estoy seguro que no es actor de Pandora. Además, no lo dudo mucho. O sea, estoy seguro que este es Sainz sí o sí. Eh, Issei, hola, ¿qué tal? Ya lo leíste, estuvo re épico, ¿no? O sea, estuvo wow. Estuvo increíble, me encantó. Me encantó, ¿eh? Me encantó también que se revelara su nombre de cuando estuvo con los 13 héroes. Riku Agneya, Agneya es que era. Me hypeó. Eso me pareció, esos detalles de Lore me encantan, estuvo genial, estuvo genial. Eso me pareció genial. No, esta parte estuvo maravillosa. Yo creo que
Hasta ahora esta es mi favorita. Yo ya tenía una como favorita, pero esta yo creo que ya, esta le quitó el lugar. Veremos, ojalá que en la siguiente parte, o sea, continúe justo a partir de aquí y no corte a otra escena. Por ejemplo, a lo que está ocurriendo con Albedo, que también quiero saber qué ocurre con Albedo, y con Azul. Pero, o sea, no quiero que haya aquí un corte. Pero efectivamente Asud estaba trabajando con el PDL. Quién sabe si se le haya presentado a Asud como el PDL o como Riku, ¿no? Pero bueno, el hecho es de que estaba trabajando con él y por eso Asud imagino que tenía información de que Albedo no era una simple chica bonita y política, o sea, primera ministro, no. Que ella era algo de temer. Si Ainz rompe la armadura, el PDL sufrirá algún daño. Yo tampoco lo creo. Boa Hancock dice que cree que no. Yo tampoco lo creo, ¿eh? Pero la armadura como tal sí tiene salud. No creo que sea salud con el PDL, sino que la marioneta tiene su propia salud. Tarde, pero me di cuenta de que PDL era Platinum Dragon Lord. Sí, 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 sí. Ya quiero ver la putiza del cuerpo real por falta de respeto a mi Dios Sainz. ¿Qué hacía la armadura ahí? La siguiente parte es un episodio de una playa privada. Ojalá que no. Albedo le partirá a su madre el de la armadura roja, seguramente, ¿eh? Uf, pero está genial. Está genial, está genial. Esta batalla estuvo genial y ojalá que la siguiente, la siguiente parte la continúe y la termine, ¿eh? Nos traiga también la conclusión. Porque, uff, estuvo maravillosa esta parte. Me encantó. Me encantó. Bueno, chicos, ¿cuánto falta para terminar la novela? Saludos llegando. Satoshi, creo que llegaste un poco tarde. Mira, ahora que lo preguntas, Hitori dice que esta es la página 407 de 568 páginas. O sea que aún todavía nos quedan bastante, ¿eh? 160 páginas todavía nos quedan. 161. Y por acá, ¿qué dice? Ah, que habla un poquito del apellido de Rico. Agneia o Aganeia. En fin, estuvo genial, ¿eh? Y me parece muy interesante también el análisis de Ainz sobre la magia salvaje, que de hecho él acierta muy bien. Dice, si es magia que, si es un tipo de habilidad que utiliza tu salud, entonces lo más seguro es que entre más salud utilice, más fuerte es la habilidad. Y, y pues tiene mucha razón, o sea, entre más sacrificios hayan, aunque el PL no está simplemente sacrificando la salud de la armadura, eh, si utilizara, digamos, seres vivos para potenciar su magia, sus hechizos serían mucho más potentes. Así que bueno, es muy curioso. Pero Mago 733, sí, llegaste tarde. Shizu, ¿ese nombre es uno japonés? ¿A cuál? ¿Riku? ¿Te refieres a Riku? ¿Riku Agneia? Ni idea. Me imagino, la verdad me imagino. Eh, Pero ¿quién gasta la vida? ¿El PDL o la armadura? El mismo PDL. O sea, yo imagino que la armadura tiene su propia salud y el PDL para utilizar las magias sacrifica la salud de la armadura para poder utilizarla. Imagino que así funciona, ¿no? Esto es una marioneta al fin y al cabo, pero Ainz le puede ver la vida, o sea, con el hechizo Life Essence ve que tiene salud. Entonces imagino que es una especie de constructo. O sea, es una especie de golem que el PDL maneja. Eh, bueno chicos, voy a ir cortando aquí el video para YouTube.
Me voy a quedar unos 5 minuticos en el stream hablando un poquito con ustedes porque para hablar un poco sobre todo esto. Está muy interesante, así que bueno, espero les haya gustado este video y ojalá que la siguiente parte, ojalá salga mañana. Estamos a sábado, puede que salga mañana o si no, más o menos el martes, miércoles ya nos veremos otra vez por acá. Nos vemos en la próxima.